Ahora tú eres una vengadora, ¿ya? Eres del equipo. ¿Bien? Cordial bienvenida. Ahora sí, perdón, estaba sin sonido. Les decía que soy Eduardo Fuentes y en nombre de Make-A-Wish Chile les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia de felicidad 2020, un evento online que es las condiciones que tenemos hoy en día en el planeta. Tiene que ser así de esta manera online, pero nos permite llegar a más gente y nos invita a reflexionar sobre la importancia de este sentimiento que a veces parece tan esquivo, pero que podemos experimentar a pesar de todas las dificultades propias de la experiencia humana, de la vida misma. Contamos con el patrocinio de IF Chile y la Escuela Matrística. Saludamos a nuestros auspiciadores que son Falabella Financiero a través de sus marcas CMR, Falabella Seguros y Seguros Falabella, además de Disney y Antofagasta Minerals. Asimismo, agradecemos el apoyo de CCU y Conosur. En esta segunda conferencia sobre la felicidad, queremos aportar a la discusión sobre este tema a través de nuestros conferencistas que son del más alto nivel. Hoy reflexionaremos sobre las múltiples formas de interpretación que tiene el concepto de felicidad y cómo incorporarlos a nuestras experiencias diarias. La felicidad es un concepto clave para nuestra fundación, cuyo propósito es hacer realidad deseos de niñas y jóvenes con enfermedades de alto riesgo. El poder de un deseo es tan potente y mágico que estos niños alcanzan sus anhelos más profundos, experimentan felicidad que se traduce en menos idas a urgencia, una notoria mejoría en su condición física y tanto ellos como sus familias logran hacer más llevadera su enfermedad y en algunos casos incluso superarla por completo. Ustedes podrán interactuar con nuestro selecto grupo de oradores. Las preguntas las pueden realizar a través de nuestro chat interactivo que está a un costado de la pantalla. Solamente me queda invitarles a que disfruten de las siguientes exposiciones porque no solamente hablarán de la felicidad, es muy probable que nos contagien de felicidad. Para mejorar la experiencia, le invitamos a que cierres el resto de las ventanas que puedas tener abiertas en tu computador, te acomodes y disfrutes. Estamos felices de poderlos acompañar en esta instancia. Nuestro primer, les digo, ya saben ustedes básicamente quiénes estarán con nosotros, gran nivel de nuestro panel. Jimena Dávila, docente en Biología Cultural, Humberto Maturana, doctor en Biología de la Universidad de Harvard, Leonor Varela, actriz, autora del libro Ir al cielo y volver, mi camino con Mateo. Ya estaremos con ellos, pero antes quiero dejar con ustedes a un empresario, doctor en filosofía de la Universidad Católica de Chile, con dirección de la Universidad de Atenas, máster de la Escuela de Londres y de la Escuela de Economics, AMP de Harvard Business School y además es director de Make-A-Wish Chile. Está con nosotros el día de hoy para acompañarnos en esta primera exposición, Daniel Yarur. Bienvenido, Daniel, gusto de saludarte. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que de todo lo que dijiste, lo que más me ha dado satisfacción es ser director de esta maravillosa fundación que tú la describiste excelente. La verdad que lo que buscamos justamente es hacer deseo, hacer felicidad a estos niños maravillosos que se lo merecen.
¿Sí? Sí, que estamos solamente muy ansiosos de poderte escuchar porque la presentación tuya es Felicidad y Alma, visión aristotélica. Mi hija se llama Alma, estoy completamente iluminado por lo que vas a decir, así que a disfrutar. Qué lindo lo que dijiste de tu hija, que se llama Alma. Bonito. La verdad es que justamente mi tópico es felicidad y alma. Voy a partir mi exposición hablando justamente de mi experiencia primera que tuve en Make a Wish hace 10 años, cuando entré y me ligué a esta fundación. Le hicimos un deseo a Julio. Julio es un niñito que tenía una enfermedad muy complicada desde que nació, y su único deseo era conocer el bosque de Chile. Lo llevamos a un restaurante, aparte linda, le hicimos el deseo, y su madre se puso a llorar. Y Julio le tomó la mano y le dijo, mamá, por favor no llores, somos felices. ¿Se imaginan con la enfermedad que tenía y hablando ya de felicidad? Quiero contar la historia también de Michelle. Michelle, una niñita maravillosa que tuvo la fortuna de participar en su deseo. El deseo de Michelle era comer un plato de pastas, así de sencillo. Tenía una enfermedad, un cáncer muy complejo, tenía 13 años, y el plato de pasta no era un plato de pasta cualquiera, era un plato de pasta acompañada de su familia y además en un lugar bonito, un restaurante bonito. Le pregunté qué quiere ser cuando grande, me dijo quiero ser doctora para que los niños no sufran como yo. Me emocionó muchísimo, después corría por el jardín. Hubo un antes y un después del deseo en Michelle. Lo digo esto porque ahora entremos a asociarlo con la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, es un tema, como dijo muy bien Eduardo, que hoy día está muy de boga. Uno entiende una cosa, otro entiende otra cosa. Hay muchas formas. Si yo les preguntara a ustedes en el chat que están conectados, que me digan qué piensan que es la felicidad, probablemente van a decir que es un estado mental, es un estado de paz mental, me van a decir que es placer, muchas cosas. Estoy seguro que todos la buscamos. Desde la antigua Grecia se preguntaban por esto, pero al momento de entrar a definir qué se entiende, probablemente nunca nos vamos a poner de acuerdo en este panel. Va a ser muy difícil. Incluso la psicología ha tratado de entrar en ello por más de 100 años de investigación científica y ha llegado a concluir que en realidad es un estado mental que se puede asociar, que no se asocia a los placeres y tampoco es muy difícil definirlo. La neurociencia también, la economía ha tratado de resolver este tema y tampoco lo ha logrado, ha fallado, porque pensó que creciendo el producto, creciendo la economía, se iba a solucionar el problema de la felicidad. Y no es así, los índices de felicidad van en sentido contrario. Es como una paradoja, la paradoja de Stalin que se llama. Por lo tanto, tampoco lo ha resuelto. Bután hizo un índice de felicidad más que un índice económico. Bueno, pero veamos algunas concepciones filosóficas para entrar al tema de Aristóteles. Desde la antigua Grecia, los filósofos se inquietaron por esto, de la felicidad. En 500 y tanto antes de Cristo, 570, el famoso Pitágoras, el gran matemático Pitágoras, el teorema de Pitágoras de la isla Samos, la isla que recientemente hubo un terremoto, yo encontraba por casualidad ahí, la verdad es que fue muy fuerte. Pitágoras le preguntan a qué se dedica, y él dice, soy filósofo. El primero en mencionar la palabra filosofía fue Pitágoras, no fue Sócrates ni Platón, como algunos piensan. Y le preguntan, bueno, ustedes saben, filos significa amor, sofía a la sabiduría. ¿Y qué es lo que hace un filósofo? Él dice, bueno, nos preocupamos de temas como por qué estamos acá, a dónde vamos, y también por la felicidad. ¿Y qué es lo que es la felicidad? Y Pitágoras dice, simplemente cuando somos capaces de unir el principio con el fin como círculo, empezamos a ser felices. Esa es la concepción que tenía Pitágoras. Después tenemos, por ejemplo, Heráclito de 535 a.C. También, ¿se acuerdan del famoso refrán que decía, nunca te bañas en el mismo río? Porque las aguas son distintas. El ser humano está en constante cambio, biológicamente, psicológicamente, etc. Imagínense el caso de los niños que nosotros ayudamos, los cambios que se producen cuando se le hace el deseo, es un cambio neurológico tremendo. Incluso la neurociencia se ha puesto a estudiar este tema, que hay un gran cambio, hay un antes y un después, como lo mencioné. Platón consideraba que la justicia era la parte más fundamental para la felicidad. El injusto no podía ser feliz. Cuando se comete un acto de injusticia, la injusticia es más fuerte al final, le pega fuerte al que la comete, más que al que la padece. Estaban los dos caballos al lado, ¿se acuerdan? El blanco, de la virtud, de la parte de justicia, el negro, la parte más desvirtuosa, y era una lucha constante entre justicia e injusticia. Para Platón era fundamental la justicia. Sócrates, que fue profesor de Platón, en Sócrates, ustedes saben, no hay nada escrito. Sócrates prácticamente no escribió nada. Incluso murió después en la cárcel con la cicuta,
por reflejar sus ideas, y Sócrates era el que tenía la frase, solo sé que nada sé. Un gran filósofo, y yo le he agregado incluso de eso, no estoy seguro. Sócrates, simplemente, con lo sabio que era y lo iluminado que era para esa época, decía, hay que tratar de conformarse con lo menos y no en la abundancia, y ser feliz con lo que tenemos, y no tratar de añorar mucho más. Quizás si nos vamos al plato de pasta que mencionaba al principio con Michel, que vamos a volver a él, el plato de pasta era significativo. Ella no andaba buscando 20 platos de pasta, con uno era suficiente para ser feliz. Epicuro consideraba que la felicidad estaba asociada a los placeres. Mientras más placeres, más feliz. Ese era el corte de Epicuro. El caso Séneca es muy interesante, de alguna forma también sigue alguna línea aristotélica, pero en realidad Séneca consideraba que había una paradoja. La paradoja era que mientras más la buscamos, más esquiva se hace la felicidad. No sé si le ha ocurrido, muchas veces ponemos tanta ansia en las cosas que al final se nos escapan. Es como cuando una mariposa uno quiere tomar, se va y de repente se queda quieto y se posa en el hombro y vuelve. Es como la felicidad. Si de repente estamos más quietos y no la ansiamos y no somos esclavos de ella, podemos ser más felices. Hay un escritor que me encanta, que es Nikos Kazantzakis, de la isla Creta, que dice en griego, den el pisotípota, den fobamatipo y melefteros. Significa, yo no espero nada, no le temo a nada, soy libre. La libertad está muy asociada a los griegos al término felicidad. Se llama elefteros en griego. Leibniz era genial. Este filósofo consideraba que eran también los conjuntos de placeres, pero placeres que tenían que ir renovándose y que no afloraran placeres tóxicos. O sea, a diferencia de Epicuro, que no distinguía entre un placer y otro, para Leibniz tenía que haber una armonía en los placeres. Era muy sabio Leibniz, fue el que creó el cálculo infinitesimal y solía escribir tratados de filosofía en la parte de atrás de un tractor, que ni siquiera era de él. Y como el tractor saltaba por los vaivenes, se le caían los cuadernos de filosofía, lo recogía y finalmente dijo, tengo que hacer algo. Y ese algo fue inventar los amortiguadores. Pero no para ganar plata, sino para poder seguir escribiendo filosofía. Realmente es genial. Bueno, Kant, este filósofo de Kenny, que nunca salió de Kenny, de su ciudad natal en Alemania, sin embargo conocía toda la geografía del planeta completa. Y él pasaba siempre a las 12 por el mismo lugar y todo el mundo sabía que eran las 12. Kant consideraba que el ser humano es madera torcida y por lo tanto era imposible ser feliz porque, salvo que hubiera un máximo universal, casi que lo obligara a qué hacer. Ese era el pensamiento de Kant. Y Schopenhauer era muy pesimista, este filósofo alemán, y consideraba que era imposible, casi una ironía, hablar de felicidad, porque las cosas en la vida son mucho más malas que buenas y por lo tanto la felicidad no existe. Era un barniz general, porque como les dije al principio, los filósofos, los economistas, los budistas, todos pueden tener una concepción. Ustedes mismos, si empezamos a discutir acá, tendríamos distintas concepciones muy individualistas. En realidad muchas veces es mejor sentirla y vivirla que tratar de teorizar el tema de la felicidad. Pero entremos en Aristóteles. Aristóteles, que es mi gurú, en realidad, a quien yo más admiro, porque lo considero muy universal. Ya en la Ética de Nicómaco planteaba claramente el tema del amor, de la amistad, de la felicidad. Aristóteles, 384 a.C., como ustedes saben, él era alumno destacado en la Academia de Platón, en Grecia, y cuando muere Platón no lo nombran director, por razones políticas y otras razones. Él emigra y vuelve a los 47 años a Atenas y funda el liceo donde imparte hasta que se muere. Aristóteles, en realidad, se refiere al alma muy fuertemente, incluso en un libro, El ánima, que lo dedica a él. Él consideraba que el alma, todos los seres, todo lo vivo tiene alma. Las plantas tendrían alma porque crecen y se reproducen. Los animales también, porque además de aquello, tienen la parte sensorial. El ser humano, porque adicionalmente a todo ello, tiene el intelecto. Él consideraba y basaba la parte de su alma. Ya observaba, en la antigua Grecia observaba que todos los seres humanos buscaban algo y buscaban un fin, pero ese fin no podía ser placer necesariamente, no podía ser poder, no podía ser dinero, no podía ser estatus. Está bien, se persiguen, muchos los persiguen y consideran que ese es el fin último. Pero él dijo, no, esto no puede ser el fin último, porque todos esos fines uno los quiere por algo, pero no por otra cosa. Tiene que haber un fin que se quiera por sí mismo, que sea el más perfecto, que sea el último fin, el último objetivo del ser humano. Y ese al final llegó a la conclusión que tenía que ser la felicidad. Él ordenaba todo teológicamente por jerarquía de fines. Está la parte utilitarista, la parte hedonista y la parte egoísta. Y en realidad, en ese contexto, él se
quedó con la parte eudamonista, que tiene que ver con eudo, de bueno, y dauna, de espíritu. Y todo lo ordenó en esa forma. Y consideraba que para ser feliz había que concentrarse, ¿no es cierto?, en ese fin último y hacer acciones virtuosas permanentes, para lo cual había que aplicar el justo medio. Y el justo medio no matemático, hay un término en griego que se llama la mesote, que era muy usado por Aristóteles para poder explicar su teoría de la felicidad. Significa que al final hay que hacer acciones virtuosas de que dejen tranquila nuestra alma. Y no, ese es como por exceso y por defecto, esa balanza que está en el dibujo que está ahí muy bien colocando Fran, que me está ayudando, que omití nombrarla, que es mi gran ayuda, que es Fran Salomón, que en realidad está con nosotros hoy día, y la quiero presentar porque es una genia en el dibujo y lo está haciendo mucho más ameno. Yo con el seco, ahí está Fran, yo con el seco economista tengo el vicio de hacerlo por PowerPoint, que en realidad lo dejé al lado, y Fran me dijo, no puedes usar más eso, ya no eres economista, eres filósofo, y por lo tanto, Fran, muchas gracias por el consejo, y estoy sufriendo con ello, pero todo será por esta noble causa. Bueno, Aristóteles describía los bienes en 3 grandes grupos. Bienes exteriores, las casas, la parte material, etcétera. Pues sin ningún bien exterior sería muy difícil ser feliz si no se tiene lo mínimo para subsistir. Bienes del cuerpo, ¿no es cierto? Al cuerpo importante cultivarlo, que esté bien, que esté sano. Y los bienes del alma. Pero para poder ser feliz, habría que subordinar estos bienes al fin último que mencioné al principio, en esta descripción de la felicidad de Aristóteles, que sería el alma, donde se toman las decisiones. En griego se llama psique, y en realidad es muy importante. Qué lindo que la hija de Eduardo se llame Alma. Encuentro maravilloso que estemos dando esta conferencia con él, que pudo escribir muy bien la misión de la fundación. Bueno, volvamos a Michel. ¿Por qué dije todo eso? Porque en definitiva, si lo pensamos y asociamos la teoría de Aristóteles, que para mí es un referente, han pasado 2500 años. Y el pensamiento de este Estagira, digo Estagira porque no era de Atenas, era de Macedonia, de la ciudad de Estagira, sigue completamente vigente, sobre todo en un mundo complejo como el actual. Lo que pensaba hace 2500 años Aristóteles se aplica hoy día. Esa fue parte de mi tesis doctoral y creo que en realidad estoy convencido que en este caso se aplica perfectamente a lo que hacemos en Make-A-Wish, en esta maravillosa fundación. Ahora, quiero ir a una parte fuerte. Hace poco, Wendy, la mamá de Ignacia, hizo un testimonio. Yo conocí a Ignacia, una niñita maravillosa, que su único deseo, así como para Michelle, era el plato de pasta, para Ignacia era ir a Rapa Nui. Le hicimos todo para ir a Rapa Nui. Fue a Rapa Nui con su hermanita, con su mamá, volvió a Rapa Nui. Y la verdad las cosas que Wendy describió esto textual, que lo tengo ahí porque no quiero desvirtuarlo, que la verdad, para serles franco, me emocionó muchísimo. Ella dijo recientemente, cuando Ignacia cumplió su deseo de ir a Rapa Nui, su felicidad fue tan grande que grabé en mi memoria su cara al viento. Cuando cerró sus ojos para escuchar el mar, cuando la vi contemplar el paisaje, la recuerdo feliz y sin dolor. Un deseo hace que el dolor desaparezca de forma mágica. No recuerdo a mi hija en otro momento más pleno. Todo fue en el momento justo. En los tiempos en que la tristeza me embarga, esos recuerdos vienen a mí y vuelvo a sentirme feliz. Esa fue Wendy, la madre de Ignacia. Por lo tanto, el efecto también es familiar. Y lo que decía, estos recuerdos van quedando como pozos de felicidad, a los cuales se puede recurrir. Ella vio a Ignacia ser feliz, y eso es lo que hoy día reconforta cuando tiene momentos adversos. Eso es lo maravilloso. La verdad que las gracias no nos tienen que dar los niños a nosotros. Nosotros le debemos las gracias a Ignacia, a Michelle, a todos los niños que padecen alguna enfermedad. Es lo que yo llamo la circularidad del amor. Porque en realidad mientras más damos, más recibimos. Y la brecha para echar a andar ese círculo es la generosidad de ustedes, de todos los que hemos tenido hoy día. Por lo tanto, esto me emocionó muchísimo. Bueno, no tengo muchas cosas que agregar a esto, más bien tratar de reflexionar e invitarlos a que definamos cuál es nuestro plato de pasta. Así como Michelle lo tenía claro, así como Ignacia tenía claro la cosa, muchas veces nosotros tenemos tantos platos que no tenemos idea cuál elegir y nos confundimos. Creo que es muy importante ejercitar el músculo del alma a través de la generosidad, que en realidad es una acción virtuosa. Además, quiero aprovechar de decir que muchas veces nos guiamos por el reloj
del reloj en la antigua Grecia se guiaban a veces por el sol. Aristóteles decía que el único reloj válido eran las pulsaciones del corazón. Esas son las emociones. Y esas son las que nosotros hacemos que los niños sientan cuando producimos deseo y son lo que nos entregan a nosotros en esta fundación. Yo quiero agradecer a la gente que nos acompaña, a todos ustedes que están escuchando, que creo que son, me decía Lavero Boloco, que es director de la fundación, a quien le quiero agradecer especialmente porque se ha jugado por esta conferencia en forma impresionante para hacerlo en la forma que lo estamos haciendo. Me decía que hay más de 1.500 que estarían observándonos a nosotros. Pero lo importante de esto es darle las gracias a todos, al staff de la fundación, a los voluntarios, como mencionó Eduardo, que son más de 60 que se dan la vida por hacer algo. Este año hicimos, en plena pandemia, hicimos un deseo a Nachito, que estaba postrado en su casa y no se podía circular por la pandemia. Los voluntarios movieron, la PDI, los policías, los bomberos, y todos le hicieron una caravana al frente de la casa Nachito, y el testimonio es impresionante. Pero la verdad las cosas es que eso es lo que logra el deseo. Bueno, creo que no tengo mucho más que decir, más bien sentir y decir que la felicidad finalmente pareciera estar en cada uno de nosotros. Podemos estar discutiendo años sobre esto, nadie es dueño de la verdad, y lo que les puedo decir es que Ignacia y Michelle, estoy seguro que están acompañándonos, viendo esta conferencia. Yo le quiero dedicar estas palabras humildes como director de esta fundación a esas dos niñitas, que estoy seguro que el alma está con nosotros acá. Esa alma está viva, está vigente, está linda, dentro de lo que puedes describir de la teoría de Aristóteles. Aristóteles también pensaba que el alma trascendía, a diferencia de otros filósofos como Hume, que pensaba que con la muerte el alma se termina. Pero en todo caso, también quiero dedicársela a todos los niños que sufren de un mal, que es terrible. Nosotros tenemos mucha incertidumbre, nos quejamos muchas veces, pero estos niños tienen incertidumbre diaria. Como decía Erich Fromm, el famoso libro El arte de amar, existen dos certidumbres para el ser humano. El pasado, que no lo podemos cambiar, que existe, que a veces nos puede provocar depresión, el futuro, que nos provoca ansiedad, y el presente es lo único que vale. Bueno, gracias niños, a ustedes. Nosotros somos los agradecidos en este círculo de amor. Gracias a ustedes por escucharme, y dejo ahora a mi querida amiga que nos acompaña a California, a quien quiero mucho, a Leonor Varela, y también tenemos después a mis amigos Humberto Maturana y Jimena Dávila que nos van a acompañar. Gracias y espero no haberlos extendido demasiado, pero la verdad las cosas que me emocionó, porque esta conferencia la veníamos trabajando hace mucho rato con Leo. Muchas gracias a ustedes, desde mi alma, los quiero mucho. Daniel, muchas gracias, ha sido un viaje fantástico, con unas pinceladas que nos encantan de esa gran pregunta que tenía la existencia humana sobre la felicidad. Yo creo que ha hecho una primera ponencia esta tarde que es preciosa. Muchas gracias, Daniel. Vamos a retomar contigo luego en el ciclo de las preguntas y respuestas que va sobre el final. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Les quiero decir a quienes están en este momento conectados con nosotros que evidentemente hay una posibilidad de hacerse socio de Make-A-Wish en makeawitch.cl. Todo aporte será una luz de esperanza. Se pueden sumar en 3 simples pasos en la página web makeawitch.cl. Podrán decidir hacer una donación mensual o un aporte único. Cualquier duda, por favor, fundación@makeawitch.cl. Así como nos hace feliz poder ayudar, nos hace feliz poder presentar a continuación a la autora del libro Ir al cielo y volver, mi camino con Mateo, actriz, ambientalista, embajadora de Make-A-Wish Chile. Ella va a hablar sobre la trinidad pragmática de la felicidad. Un ejemplo de mujer y también una dulzura, con un testimonio de vida muy potente. Dejo con ustedes a Leonor Varela. Adelante, Leonor. Hola a todos. Hola, qué lindo estar acá con ustedes. Daniel, wow, qué presentación, me encantó, me pareció muy inspiradora. Sobre todo que, bueno, tú y yo venimos hablando de esta conferencia hace más de 1 año y medio, que me preguntaste cuando estábamos en el sur juntos en una escapada con familiar, de ser parte de esto. Y la verdad, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero yo soy embajadora de Make-A-Wish casi desde los inicios que Make-A-Wish está en Chile. He tenido el privilegio, porque es un privilegio, como bien lo dice Daniel, estar con estos niños y mucho antes de ser la mamá de un niño que hubiera también totalmente calificado para Make-A-Wish. Ustedes saben que mi hijo Mateo tenía una condición muy compleja, su vida siempre se vio amenazada y muy limitada. Y reconozco en primera persona plenamente
la virtud del trabajo de Make-A-Wish, de lo que significa poder no solamente darle ese deseo, cumplirle una cosa que parece totalmente inalcanzable a un niño y cambiarle su perspectiva, pero también impactar a su familia. Como madre, cuando he visto a mi hijo brillar, es cuando más me emociono. Y es verdad que son momentos que llevo siempre dentro de mí, a los cuales acudí una y otra vez para encontrar la fuerza de seguir adelante, no solo cuando él estaba vivo, o sea, estaba con nosotros, pero sino también ahora que él ya se fue al cielo. Creo que una de las cosas muy importantes que hay que destacar es que la enfermedad aísla. Cuando uno está sufriendo con dolor, uno tiende a cerrarse para adentro, es muy difícil que te entiendan, las enfermedades son muy complejas, los cuidados son extremadamente difíciles y consumen día y noche. Y en ese sentido, los momentos en que yo me vi, no a través de Make-A-Wish, porque yo vivo en Los Ángeles, pero sino a través de otra gente que me brindó amor, que me brindó su escucha, su tiempo, que me hicieron regalos a través de fundaciones acá, que me apoyaron. Realmente la gratitud es enorme que siento yo hacia ellos. Y lo que aprendemos de los niños en esas instancias es algo que perdura por mucho, mucho tiempo. La felicidad, como decías, Daniel, es muy difícil de definir. Creo que muchos han intentado, filósofos, psicólogos, y han dejado una respuesta muy vaga, sujeto a nuestra propia interpretación. Yo lo que voy a tratar de hacer hoy día con ustedes es contarle un poco de mi historia, porque a veces puede sorprender que alguien que perdió un hijo, una mamá que perdió un hijo, pueda aspirar a ser feliz. Quizás parece casi como un tabú poder decir eso, pero quiero explicarles cómo yo lo veo, mi perspectiva, que obviamente es solamente mía y no significa que sea la única, de ninguna manera. Primero que nada, me llama la atención que al dejar la felicidad tan libre a la interpretación, me hace como que si fuera un tema secundario, cuando en realidad la felicidad está al centro de nuestras vidas, impregna todo lo que vivimos y debería ser una gran prioridad para nosotros entenderla mejor, hacernos más amigos de su comprensión. Y muy a menudo, como decía Daniel, la felicidad y el placer se pueden confundir por eso mismo. Pero los placeres, yo quiero aclarar que realmente cuando uno habla de placer, habla de los 5 sentidos, habla de llenar una sensación con algo externo. Y creo que eso es muy importante destacarlo, porque cuando uno depende de algo de afuera para ser feliz, claramente son circunstancias que no vamos a poder controlar. Tenemos muy poco control de nuestras vidas. Creo que el COVID lo ha dejado súper claro este año. Estamos sujetos a muchas condiciones externas que nos escapan por completo. La ilusión del control es cada vez menor. Y un buen ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando uno come una torta de chocolates. No sé si hay fan de chocolate, yo soy muy de ir a comerme un pedacito de torta cuando me siento mal. Y el primer pedazo de torta me hace increíblemente feliz, me hace sentirme bien, me da una alegría, me da un placer. Cuando ya voy por el segundo y el tercero, ya por ahí no tanto. Y cuando ya me como la torta entera, literalmente tengo asco. Y es impactante como algo, un sujeto, la misma cosa puede darme tantas emociones diversas. Entonces yo no puedo derivar mi felicidad de algo tan aleatorio que está sujeto al tiempo, que está sujeto al espacio, que está sujeto a tantas cosas externas. Y asimismo yo creo que hemos extrapolado esa definición de la felicidad o esa interpretación de la felicidad y la hemos visto en nuestra sociedad como con el concepto del marketing, como nos invitan siempre a consumir más, a tener más, y si yo puedo tener más seguidores, si yo puedo tener esa cartera, y si yo puedo tener ese auto, esa casa, en una búsqueda inagotable hacia el sobreconsumo.
que finalmente todos lo sabemos, nos deja igual de vacíos y anhelando más. No es duradero. Porque por definición nunca nada es suficiente en ese sentido. Y todos hemos escuchado esas historias de gente que conocemos que parecen tenerlo todo, fama, riqueza, belleza, y son profundamente infelices. Entonces sabemos que no puede ser la definición de la felicidad. Y para mí la felicidad es más bien como un estado, y me gusta pensar en ella como un estado subterráneo, en algo que sería como la base del todo. Y ese estado puede abarcar todas las emociones, toda la gama de emociones que yo puedo sentir como ser humano. Y si pensamos, por ejemplo, en el mar, diría que el mar profundo, oscuro, las profundidades del mar que son inamovibles, oscuras, ese es el estado de la felicidad. Y las olas que suben y bajan y se estallan contra la arena son la gama de todas las emociones, en el pico de la euforia o en el bajo de la depresión. Pero abajo de todo eso hay algo que abarca todo. Y eso es lo que yo asimilo más a un estado de bienestar. Y me gusta la palabra bienestar porque lo dice bien, es el well-being, es el estar bien, independiente de lo que esté sucediendo afuera. Finalmente es el único lugar que pareciera ser sabio invertir adentro de uno, donde uno realmente sí tiene dominio. Entonces entran los sinónimos como la realización, como la paz interior, como la serenidad, y uno que me gusta mucho en particular, la templanza del corazón. Creo que en mis momentos más difíciles, incluso hablaba de gracia, porque a pesar de sentir mucho dolor, podía estar conmigo mismo en ese minuto y realmente apreciar la vida, dar gracias por lo que tenía y sentir mi corazón abierto con amor hacia el mundo, a pesar de estar tremendamente triste. Y creo que ese es el punto que a mí en lo personal me interesa, donde lo encuentro que nos podemos realmente enriquecer. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo llegamos a encontrar ese bien interno? Danielito, esto te va a gustar. La palabra griega eudaimonia se traducía antes como felicidad, y últimamente han surgido nuevas traducciones e interpretaciones que la asimilan más al florecer. Y eso hizo mucho eco en mí, porque creo que así nos desarrollamos, así nos abrimos, como que florecemos a la vida y que florecemos a nuestro bienestar. Y como les decía, me he enfocado en mi bienestar interno, cultivando ese espacio interno en vez de que sea dependiente de elementos externos que yo tengo clarísimo que no puedo controlar. A pesar de haberlo tratado todo, por la salud de mi hijo me fue absolutamente imposible controlar su final, su vida, sus dolores, sus pesares. Y es cierto que algunas cosas externas sí nos ayudan. A tener acceso a necesidades básicas, a poder viajar, a tener información, educación, son todas cosas que claramente ayudan, pero yo creo que son auxiliares, no son intrínsecamente lo que nos hacen sentir ese bienestar. Entonces, aquí mi padre me heredó una gama de pensamientos que me han marcado mucho, y tiene que ver con la mente, con la conciencia. Porque, ¿qué es lo que nos permite observar y cultivar ese terreno interno? Es
darse vuelta para adentro y tener conciencia. La mente surge como un espejo, por decirlo, que no está definido o colorido de un color u otro. No es siempre rabioso, no es siempre alegre, no es siempre XXX, sino que es realmente un espejo en el cual podemos presenciar, observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y a partir de ahí creo que podemos empezar a construir algo interno. Hay un caminito de piedras que se empieza a dibujar. Y creo que esa es una inversión más sabia, en vez de contar con que nuestro bienestar sea dependiente de las condiciones externas. Esa conciencia también permite identificar, como decía, pensamientos y emociones. Y me quiero tardar un poco sobre las emociones, porque creo que las podemos diferenciar en dos grandes grupos. Cuando nos vemos sujetos a las emociones negativas, como la rabia, los celos, la obsesión, la arrogancia, el odio, ¿cómo se sienten ustedes después de esas emociones? Uno siempre se siente pésimo, termina con un gusto amargo en la boca cuando experimentamos esas emociones, sobre todo si lo hacemos de forma compulsiva, una y otra vez volviendo a ellas sin darnos cuenta que estamos como un hámster en esa rueda con esa emoción. Y al opuesto de eso, Make-A-Wish lo deja clarísimo. Cuando hacemos una acción que es totalmente altruista, que es totalmente desinteresada para el bien de otra persona, cuando le salvamos la vida a un niño sin pedir nada a cambio, estamos en un estado de beatitud, de bienestar que pareciera casi llevarnos a la adecuación con nuestra naturaleza aún más auténtica. Y uno quiere quedarse por siempre ahí, uno siempre quiere sentir eso. No hay vez que yo esté con Make-A-Wish que yo no me ponga a llorar como guagua, y lo pienso y me dan ganas de llorar porque es realmente profundamente emocionante. Somos nosotros los que recibimos. Daniel tiene razón. Uno es el que recibe al ver lo que uno está causando en el otro, cómo uno puede ser al servicio del otro sin pedir nada a cambio. Y creo que hay algo profundamente clave. Y para poder darse cuenta de eso, creo también que es muy importante tener un entrenamiento mental. Es decir, invertir en cómo nosotros nos damos cuenta, de qué manera vamos a ser conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo. Bueno, ustedes saben de mi papá, que era budista, y yo no practico la meditación budista, pero sí practico la meditación trascendental de forma así casi religiosa todas las mañanas. Y para mí esa práctica me permite presenciar mis emociones, presenciar mi tipo de pensamientos, darme cuenta de mi estado interno. Y creo que es una gran herramienta. Y hablo de pragmatismo en esta conferencia porque realmente soy muy terrenal. Me gusta que las cosas ustedes se las puedan llevar a su casa, que vayan a Google y que busquen meditación trascendental. Es una meditación que nos permite hoy en día, a gente que tenemos un ritmo de vida alocado, a nosotras mamás que tenemos el tiempo contado, sobre todo ahora en pandemia, tener un espacio personal de cultivo de nuestra conciencia. Y así, a través de este trabajo personal, también podemos cultivar las emociones que sí nos traen bienestar. Y hablo de la benevolencia, del amor, de la bondad, de la paciencia, de la apertura mental. Son todas cosas que nos hacen sentirnos tan bien. Bueno, quiero ir cerrando para decir que creo que es también muy importante poder atender nuestras emociones.
y si bien hay algunas que son positivas y otras que van a ser más negativas, es importante sentirlas todas, porque ¿qué pasa con un estado emocional? ¿Y qué me pasó, por ejemplo, a mí cuando sentí mucha pena después que mi hijo se fue? Esa pena tiene que sentirse, tiene que vivirse, y a medida que se está frente al espejo de la conciencia, se disuelve casi como la nieve al sol. Y cualquier emoción va a suceder así. No es que se vaya del todo, no es que no exista, simplemente hay un efecto de que se deshacerse un poco, que cada vez es menos densa. Yo siempre voy a sentir pena, pero ahora puedo hablar sin estallar en llantos, ahora puedo reaccionar de forma más contenida. Y ese es el beneficio. Al estar con las emociones, al dejarlas surgir y caer, ellas se suavizan. Y entonces el proceso es este. Primero que nada hay que identificar lo que uno siente con honestidad, porque a veces cuesta realmente decir lo que uno siente de verdad. Luego, sentirlo, llorarlo, gritarlo. A mí me encanta hacer ejercicios, mover mi cuerpo, vocalizar, sacar esa energía de mí. Y tercero, creo que es dejarla transitar, estar dispuesta a dejarlo ir y no quedarse pegado ahí, como que si yo cargara con eso como un tuto con el cual yo tuviera que siempre estar para sentirme bien. Ahora, esta práctica de la cual yo hablo, que significa la conciencia y tomar conciencia y estar presente con tus emociones, toma tiempo. Es un proceso largo, es un camino al cual requiere compromiso y requiere constancia. Y los beneficios, bueno, son los que les comento, son una menor reactividad hacia las cosas, una mejor habilidad, una templanza interna que permite estar mejor, de manera más even keeled, le dicen acá en Estados Unidos, más parejita, ¿ah? Y un mejor control de nuestro estado interno. Creo que es muy importante pensar en invertir más en nuestra conciencia, en nuestro trabajo interno, y que eso puede conllevar a una mejor disposición hacia la felicidad. Bueno, eso realmente es mi camino, como les dije, sé que es uno de miles, no quiere decir que tenga que ser el suyo, pero se los comparto con todo mi amor, con toda mi apertura, mi generosidad, porque creo que, y por eso escribí también mi libro, porque creo que al compartir y al ser vulnerables, nos vemos un poquito más y podemos también conectar y darnos cuenta de que así fluye el amor y así fluye la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por este lindo momento, yo diría de amor. Creo que de tus palabras solo fluye amor, y el amor es parte esencial de esto que estamos hablando esta tarde, que es la felicidad. Muchas gracias por permitirnos también recibir ese mensaje junto a tanta gente que está conectados en este minuto. Les quiero recordar a todos los amigos que están ahí en la conexión que una vez que uno logra como sentir estas palabras, este recorrido histórico por la felicidad que nos daba Daniel antes, este baño de amor infinito, de reconstrucción, desde un dolor hacia la felicidad que nos da Leonor, también pueden ir planteando preguntas. En un rato más vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con todos los oradores. Vamos a continuar porque tenemos a continuación el privilegio de presentar a dos grandes de nuestro país. Él es doctor en biología de la Universidad de Harvard, filósofo, Premio Nacional de Ciencias, cofundador y codirector de la Escuela Matrística de Santiago en Chile. Él va a reflexionar sobre el tema felicidad, ¿cuándo? Y ella es docente en biología cultural, creadora del arte y ciencia del conversar liberador, codirectora de la Escuela Matrística de Santiago de Chile, y su exposición versará sobre la armonía y la felicidad. Dos grandes, un orgullo poderlos presentar, a Humberto Maturana y Jimena Dávila. Bienvenidos ambos.
Qué orgullo poderlos tener acá. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y me sentí feliz cuando me invitaron o no. Es interesante este tema de la felicidad. Porque yo pienso que si uno no se pregunta por la felicidad, no aparece como tema. Y uno se pregunta cuando hay una ausencia, cuando falta. Para mí, la felicidad, curiosamente, no ha sido un tema central. Mi tema central ha sido entender a los seres vivos. Mi contacto con la pregunta que yo me hice era ¿qué es lo vivo que muere? Tuvo que ver con experiencias que yo tuve con la muerte de un gatito, o la muerte de un tío, que me produjeron mucho dolor y mirándolo desde ahora, infelicidad, pero no como una infelicidad que dura ahí, que está presente, que es central en el vivir, sino que como dolor. Mi gato murió y yo quería saber qué era eso que moría, cómo puede pasar eso. Y lo mismo pasó con mi tío, que era para mí, para mi hermana, mi hermano Draco, maravilloso, porque cuando venía jugaba con nosotros. Nos regalaba a cada uno 100 pesos. No, nos regalaba 100 pesos. Ahí a los dos. Y enseguida nos pedía que hiciéramos, que contáramos algo, un cuento, algo que él premiaba con los 100 pesos. Pero supongamos que yo era el que decía algo, una pirueta, en fin, bravo, y me daba los 100 pesos. Y después mi hermano hacía una pirueta, hacía cosas que a él le gustaba, y el tío me pedía prestado los 100 pesos que me había dado para dárselos a mi hermano, y así los famosos 100 pesos iban de un lado para otro. Y la felicidad, ¿dónde estaba ahí? Porque estábamos felices en el juego, en la locura esta de tener y no tener, pero nunca nos preocupamos del tener porque los 100 pesos fluían de un lado para otro en el encanto de ahí de estar jugando con el tío. Yo pienso que yo me siento feliz cuando estoy donde quiero estar. ¿Y dónde quiero estar? Bueno, depende. Depende de las circunstancias de la vida. Yo estuve años enfermo en cama y sabía que tenía que estar en cama en reposo porque era tuberculosis. Y entonces tenía que no estar en la queja. Me di cuenta que no tenía que estar en la queja, sino que estar ahí, haciendo lo que podía hacer con juguetes, con dibujos, con tijera, con goma, haciendo figuras, etcétera, etcétera. ¿Era feliz? Sí y no. No podía salir del reposo. Yo habría querido ser explorador, pero no podía ser explorador porque tenía que estar en reposo. Yo estoy pensando de cuando yo tenía unos... Bueno, esto empezó por ahí, por los 9 años, y siguió para adelante en el fondo hasta que tuve 21. Pero me di cuenta de esto, que si uno estaba donde quería estar, en el fondo, escogiendo de estar donde estaba, no tenía queja. Sí, claro, no podía estar donde otra parte que donde estaba, ahí en la cama, haciendo reposo.
Pero se aceptaba esto de que estaba haciendo reposo y hacía figuras, leía cuentos, recortaba papeles y hacía cosas, pegando cosas a animalitos, en fin. Estaba feliz. No sé, yo no recuerdo haberme quejado de ser infeliz. En realidad para mí apareció el tema de la felicidad como una pregunta. Cuando mandaron a llamar a la mamá, yo había entrado creo que al primer año de humanidades, un poco atrasado cuando tenía como 13 años, y nos habían pedido que escribiésemos una autobiografía. Y yo escribí una autobiografía y después supe que mandaron a llamar a la mamá porque este niño, que era yo, había puesto en su autobiografía que era feliz. Y ningún otro niño había puesto algo diciendo que era feliz. Entonces, qué raro este niño que es feliz. ¿Qué es la felicidad para mí? Estar donde se quiere estar. Bueno, si no se quiere estar donde se está, quiere decir que uno se va. Y si no se puede ir, va a recuperar la felicidad en el momento en que escoge estar donde está. Y la otra pregunta es ¿cómo se logra eso? Bueno, teniendo la posibilidad de tener acceso a hacer lo que uno quiere. Yo pienso que la felicidad aparece precisamente en esos momentos, cuando uno escoge estar donde está. En ese sentido yo fui afortunado. Piénsense ustedes que yo estoy hablando de la década del 30 y los comienzos del 40, hace un montón de años, y era muy distinto, no había televisión, no había radio, por ahí no habían empezado los radios a pila todavía. Entonces, uno no tenía el mundo actual. No había juguetes, uno tenía que hacerse sus juguetes, sobre todo nosotros que éramos gente modesta. Así que la pregunta por la felicidad a mí no me apareció, pero reflexionando ahora a propósito de esta conversación, yo cuando me preguntaron, yo dije que la felicidad se vivía cuando uno estaba donde quería estar y se podía ir si no quería estar ahí, y que si quería estar en otra parte y tenía la capacidad de llegar a ese otro lugar, eso era la felicidad. Porque en general todas las emociones se viven desde cómo está uno en el hacer, cómo hago lo que hago, cómo me muevo. Cuando era niño, y estoy pensando 9 años, la mamá trabajaba en el hospital en Valparaíso y nosotros vivíamos allá en Valparaíso y era una época en que uno podía, como niños, salir a caminar. Nosotros caminábamos con mi hermano por los cerros, estábamos en Barón, y teníamos 2 recomendaciones. Una, salíamos juntos y volvíamos juntos, y la otra, si se pierden, buscan un carabinero y le dice: señor carabinero, estoy perdido, mi mamá trabaja en tal parte, ayúdenos a regresar. Y eso era felicidad, porque teníamos autonomía. Era una época maravillosa, podíamos salir a caminar por los cerros. Y además teníamos seguridad, porque siempre existía la posibilidad de recurrir a un carabinero cuando uno se perdía, que lo iba a ayudar a regresar a su casa.
Nuestro problema con la felicidad surge como problema cuando nos encontramos atrapados, cuando no tenemos autonomía para movernos en el espacio o en el pensamiento o en la reflexión. Las teorías que nos atrapan son supuestamente generadoras de felicidad cuando tú las puedes defender, exigir, pero son fuente de dolor y sufrimiento cuando te atrapan porque no puedes reflexionar sobre ellas. No es algo que se pueda recomendar, pero yo creo que si uno tiene autonomía para escoger estar donde está y tiene la capacidad para hacerlo, se va a encontrar con la felicidad. Si uno tiene la autonomía de poder reflexionar y no estar atrapado en una teoría, va a reflexionar, se va a salir de cualquier trampa con la reflexión y va a tener la experiencia de felicidad. ¿Y cuál es la felicidad de los niños? Justamente eso. Cuando uno hace feliz a un niño, cuando lo escucha, cuando contesta sus preguntas, cuando lo acompaña a lograr hacer algo que él quiere hacer y uno se lo permite y abre el espacio para que lo haga y lo acoge. Y cuando pasa eso con un adulto también, cuando eso pasa con un adulto, esa es su felicidad. ¿Es difícil? Muchas veces es muy difícil. Muchas veces las culturas nos atrapan, las exigencias nos restringen, no disponemos de los medios para realizar aquello que quisiéramos hacer. Pero si logramos escoger hacer lo que podemos hacer, vamos a tener la maravillosa libertad de ir curando, de ir cambiando, de ir deslizándonos en nuestro vivir según lo que queremos hacer desde lo que podemos hacer. Eso, lo que yo puedo aportar en estos momentos. Si me escucharon, gracias por escucharme. Profesor Maturana, lo escuchamos perfectamente, estábamos muy atentos, estábamos esperando ahora que se hiciera la transición para poder escuchar a Jimena, pero realmente siempre es un gusto poderlo escuchar y poder disfrutar de su calma, de su sabiduría, y que yo diría, se va a ver complementada con lo que nos va a contar ahora Jimena Dávila, docente en Biología Cultural, creadora del Arte y Ciencia del Conversar, liberador, codirectora de la Escuela Metrística de Santiago de Chile, y que nos expondrá sobre la armonía y la felicidad. Jimena, como siempre, también un gusto y queremos disfrutar de tu exposición. Bueno, en realidad ha sido un viaje porque Daniel nos lleva a 569 años antes de Cristo, con toda esta mirada de los filósofos de la antigua Grecia. Leonor nos lleva a este viaje también desde su vida, desde sus dolores, para que nos conectemos con nuestras emociones y cultivemos un trabajo interior, o sea, reconocer nuestras emociones. Y Humberto nos invita a que nos preguntemos si estamos donde queremos estar. Entonces, como de repente dijo yo, ¿y qué digo yo? Bueno, yo le puse como lo primero que me salió cuando empezamos a conversar con Verónica y con Daniel, fue felicidad y armonía. Y después dije, ¿por qué unir las dos cosas? Bueno, unir las dos cosas porque armonía no es lo mismo que equilibrio. Equilibrio siempre implica un punto de tensión para estar en equilibrio. En cambio, armonía es fluir. El río fluye, el fluir en el vivir, el sin peso. Y cuando me refiero a la armonía, me estoy refiriendo a esa armonía íntima, a lo que yo llamo
la configuración de sentires íntimos. Eso que yo siento, aquello que siento y que en el momento que le pongo nombre ya no lo siento, es evanescente, eso que siento. Entonces, yo voy a hablar de esta vida cotidiana, de lo que de nuestra vida cotidiana, que es todo lo que nos ocurre mientras estamos vivos, mientras estamos en vigilia, mientras estamos durmiendo. Estamos viviendo un mundo de mucha incertidumbre, un mundo hiperconectado, donde hay un mantra que es el no tengo tiempo y menos voy a tener tiempo para un momento de estar conmigo. Pero yo digo que cuando uno dice que no tiene tiempo es porque no tiene ganas. Por eso cuando me refiero a esta armonía íntima y el tomar contacto con ella, me hace darme cuenta de mis emociones, porque las emociones se montan sobre este sentir íntimo, que es un sentir que se siente, está en nuestra fisiología, esto que las abuelas decían, esto que llamaban la intuición, esto que hay algo que me dice, que me llama, que parece que por ahí no va el camino, va por acá, este sentir, esta sensorialidad íntima. Y cuando distingo esta armonía íntima, distingo mis sentires íntimos, los distingo de manera sutil y profunda. Cuando soy consciente y los observo, me puedo contestar la pregunta que Humberto de alguna manera la deslizó, que es, ¿qué quiero conservar en mi vivir y qué no quiero seguir conservando? Porque en general en esta cultura hablamos del cambio. Todo tiene que cambiar, las cosas, la cultura tiene que cambiar, hay que cambiar la cultura, transformarla, pero ¿nos preguntamos qué queremos conservar? Porque a lo mejor aquello que queremos conservar es realmente lo que nos hace feliz. ¿Qué queremos conservar en nuestro vivir? ¿Qué queremos conservar en nuestro modo de relacionarnos? ¿Y qué no queremos seguir conservando? Es una tremenda pregunta. Es una pregunta que nos invita a la reflexión en nuestra vida cotidiana. La reflexión es interesante porque es esta herramienta, y como decía Leonor, dejar algo concreto, es la herramienta que tenemos los seres humanos en el lenguaje. Ese preguntarme, ¿me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta? ¿Quiero el querer que digo que quiero querer o no lo quiero? ¿Cuántas veces decimos sí y queremos decir no? ¿O cuántas veces decimos no y queremos decir sí? Entonces, eso se conecta con lo que decía Humberto de ¿estoy donde quiero estar o no estoy? ¿Qué estoy conservando cuando estoy donde estoy? Porque muchas veces decimos no quiero estar aquí, pero me quedo. Yo me puedo ir de cualquier lugar, pero si me quedo es porque estoy conservando algo que es un bien superior para mí. Y el darme cuenta que es el espacio de conciencia, porque ¿qué es la conciencia? La conciencia no es algo que está lejos de uno. La conciencia es un darme cuenta. Soy consciente, me doy cuenta. Doy vuelta al espejo, como dice una amiga, doy vuelta al espejo y hablaba también Leonor del espejo y me miro. Miro ¿cómo me veo ahí? ¿Me gusta lo que veo, lo que se refleja? ¿Cómo estoy con mis emociones? ¿Cómo están mis emociones en mí? ¿Cómo está mi sentir? Porque mis emociones reflejan mi sentir, reflejan la configuración de sentires íntimos que estoy viviendo en ese momento. No son fijas, son dinámicas, van cambiando de acuerdo al momento en que yo estoy viviendo. Por lo tanto, si estoy llena de prejuicios, si estoy llena de expectativas, si estoy llena de emociones de odio, de emociones de rabia, de resentimiento, voy a tener mis sentires íntimos en esa situación en que nos vamos a enfermar del cuerpo y del alma y no voy a poder decir estoy en el bienestar del placer de estar donde estoy. No en el placer hedonista, sino que yo cuando hablo del placer estoy hablando de ese placer que sentimos cuando llegamos a casa
y olemos y hay olor a pan tostado, digo yo, este olor a hogar. Ese es un placer. No el placer por el placer, sino que el placer de querer estar donde uno está. Y lo único que tenemos es el presente que vivimos, no tenemos absolutamente nada más. Sin embargo, desde la armonía íntima, yo acepto este presente, que es continuo y que es cambiante, con todo lo que tiene, pero no voy a permitir que el futuro o el pasado se interponga en el camino de este presente, que como decía, es único y es evanescente. Fíjense que como comenzamos ya esta conversación con todos, el momento que comenzó ya no es, ya pasó. O sea, cada momento va pasando y no nos damos cuenta. Y por eso cuando queremos explicar algo, yo digo, la explicación de la experiencia nunca reemplaza la experiencia vivida. Por lo tanto, vivir a concho, como decimos acá en Chile, cada momento, cada experiencia, cada momento que me provoca gratitud, placer. Porque yo creo que la palabra gratitud es la palabra que mejor expresa la armonía de estar tranquilo y sereno en el centro de mí mismo o de mí misma, atesorando mis experiencias alegres y las menos alegres, y también las dolorosas. Todas esas experiencias son parte de mi historia y yo soy hoy el presente de esa historia. Cuando uno vive en el centro de uno mismo, desde esa autonomía reflexiva y de acción, es como flexible, plástico, es como el roble en las tormentas se quiebra, el álamo se flecta. Cuando uno está en este espacio de estar en el centro de uno mismo, es flexible frente a las tormentas que nos presente el vivir. Es flexible, tiene más oportunidades de observar lo que está viviendo, de observar las dinámicas relacionales, de observarme en mis emociones, porque cada uno de nosotros somos generadores de los mundos que vivimos. Sin embargo, vivimos una cultura como que estuviésemos sentados en un sillón o en una silla muy cómodo mirando un paisaje. Allá están los culpables de lo que a mí me pasa. Allá, independiente de mí. Allá está el cambio climático, allá está el mundo con inequidades, allá está un mundo que es independiente de mí. Yo no soy parte de él. No, yo soy el centro del cosmos, de mi cosmos. Yo genero el mundo que vivo, con lo que conservo y con lo que no conservo. Yo elijo el vivir que quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Y la felicidad ocurre en la serenidad de un trasfondo de esa armonía íntima. En realidad, poco nos preguntamos sobre esa armonía íntima. Esta armonía íntima de sentirme en esa autonomía, que es la gran tarea que tienen los adultos con sus hijos, con sus hijas, y la gran tarea que tienen los profesores con sus alumnos. Que los niños, los jóvenes, los chicos, las niñas, sean seres autónomos, con autonomía reflexiva de acción, que se respeten a sí mismos. Es la única manera que uno, yo ya tengo nietos, pero es la única manera que uno como mamá puede poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila porque sabe que ellos van a decir desde ellos sí o no. Entonces, la felicidad que ocurre en la serenidad, este trasfondo de armonía íntima, la distingo a veces como una experiencia inesperada que nos produce alegría, risa, de sentir placer, de estar donde estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y son innumerables las situaciones que pueden gatillar solo si las observo. Pero para observar tengo que hacerme amigo o amiga de la belleza del silencio. El silencio es bello.
El silencio nos permite observar. Me produce a mí en particular felicidad el candor, la emoción del candor. ¿La conocen, la emoción del candor? Esa emoción, todos nosotros, los que estamos conversando, los que están al otro lado de la pantalla, la hemos vivido en algún momento, porque todos fuimos niños. Salimos del útero biológico al útero cultural. O el útero cultural nos acoge, nos ama, nos nutre o nos traiciona. Pero hemos vivido ese candor. Vean niños jugando. Vean niños de 2, 3 años jugando y no hay diferencias de raza, no hay diferencias de colores, no hay diferencias. Juegan desde el candor, que es ese espacio de bienestar, de estar apareciendo a un mundo que ellos sienten que los va a acoger, que los va a querer, que los va a nutrir y que los va a cuidar. Es la felicidad como vivir una experiencia espiritual de expansión de conciencia, de pertenencia a un ámbito más amplio que la localidad de cada uno de nosotros. Y yo creo que Make-A-Wish lo que hace en el transformar vidas, amplía esa experiencia espiritual, amplía esa experiencia que es la experiencia que vivió Michelle e Ignacia. Michelle con este plato de tallarines compartido con su familia. Ignacia en Rapa Nui. Yo me lo imagino con el pelo al viento, en ese estado que yo llamo de gratitud. Ese estado de gracia, de gratitud por lo que está viviendo. Ustedes saben que las nubes del cielo, cuando uno las mira, esas nubes que está viendo, ¿no van a ser las mismas al otro día? ¿Que son únicas e irrepetibles? ¿Que el presente que uno vive en el momento que lo está viviendo es único e irrepetible? Como decía en algún momento, que la explicación de la experiencia no reemplaza la experiencia que uno vive. Por lo tanto, la felicidad está relacionada con la armonía interior que no es visible, que es íntima. Sin embargo, el sustrato que hace posible vivir plenamente momentos, instantes o la vida en un estado de felicidad, como la expresión de esa armonía íntima con los otros seres humanos y con la biosfera, depende siempre de cada uno de nosotros. ¿Cómo quiero vivir mi vivir? ¿Queremos convivir o no queremos convivir? ¿Qué quiero conservar en mi vivir y qué no quiero conservar? Y por eso es tan interesante, tal como decía Leonor, mirarnos al espejo sin miedo y ver qué aparece ahí. Y lo que no aparece, lo que aparece, si no nos gusta, podemos cambiarlo. Porque nada es en sí, todo es siempre y tiene que ver con el hacer que hacemos. Y el hacer siempre lo podemos cambiar y buscar el camino y la orientación de ese bienestar que nos produce felicidad. Eso sería por ahora. Muchas gracias. Qué hermoso, qué lindo regalo, creo, el que podemos disfrutar todos aquellos que hemos tenido este privilegio de escuchar a Jimena Dávila, a Humberto Maturana, a Leonor Varela y a Daniel Yarur. Yo los voy a invitar a que vuelvan a conectarse y quiero invitarlos a todos ustedes que están en sus casas, en sus lugares de trabajo, donde quiera que estén, para que utilicen el chat que tenemos aquí al costado porque tenemos preguntas y vamos a irlas canalizando a partir de ahora. De hecho, al profesor Maturana le escribe acá Catalina Torres y dice: profesor, ¿qué pasa cuando no quieres estar en un lugar, pero necesitas estar? Ejemplo, por trabajo estoy en un lugar geográfico que realmente no quisiera estar. O sufres o escoges estar ahí. Si escoges estar ahí, no sufres. Vas a armonizarte con tu circunstancia porque no estás luchando con ella. Una decisión personal. Jimena González, para Jimena Dávila, dice: ¿cómo equilibrar nuestra preocupación por los demás, por los problemas macros,
¿Cómo equilibrar nuestra preocupación por los problemas macros con los problemas más específicos? A veces olvidamos los detalles. En realidad cuando habla de los problemas macros, ¿se refiere a los problemas macros de la humanidad? Yo creo, ¿no? ¿Se refiere a los problemas macros, digamos, de ella? Porque uno tiene problemas locales y problemas Claro. más Yo macros. creo que Jimena González se refiere a los grandes problemas que abarca a nuestra especie versus aquellas cosas cotidianas, diarias, que a veces nos hacen sentir un poquito como que nos quejamos de nada comparado con los grandes temas del mundo. Bueno, es interesante esto de escuchar la queja primero. Uno nunca se queja porque se queja. Y en realidad solemos bajarle el perfil a la queja de otro. Y siempre se está quejando. Sin embargo, a veces la queja es un pedido de auxilio. Entonces es interesante escuchar la queja. A ver, ¿qué me está diciendo? Porque en lo que está en la pregunta, a mí también me muestra algo que no lo hemos dicho aquí en lo que dijo el Doc o yo, que tiene que ver con el dejar aparecer. El dejarme aparecer para dejar aparecer a otros, que es el amar. Ahora, mi problema, no hay techo para el dolor ni para los problemas. A lo mejor el dolor de uno o el problema de uno es mínimo para otro, pero es el dolor de él y es el dolor de él y es válido. Por lo tanto, uno no puede estar equiparando dolores. Yo he vivido dolores. Por eso mi pregunta, y por eso cuando me acerqué a Humberto, mi pregunta era por el dolor humano. Uh-huh. No porque lo leí en un libro, sino que por mi historia de dolor. Por la experiencia. Entonces, en el caso de ella, decir que lo único que uno puede hacer, lo puede hacer en la localidad del vivir de uno, siendo consciente del vivir que está viviendo y siendo consciente que no vive solo, que vive en sociedad y que necesitamos de otro. Y eso lo ha mostrado muy bien la pandemia que hemos vivido. Nos ha mostrado que necesitamos de otros seres humanos. Por ahí nos está preguntando. Te quiero yo agregar una cosita. Sí, por favor, profesor. Que cuando Jimena me cuenta que ella ha observado que las personas que la consultan le muestran que el dolor por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural, me cuenta algo más que ella había observado, que la única salida de ese dolor es la recuperación del respeto por sí mismo. Hay una pregunta dirigida a Leonor que dice, ¿cómo logro vivir presente en armonía cuando perdí hace poco a mi madre, un mes, y estoy al 100% entregada a mis niñas de 6 meses, otra de 3 años y medio, nos dice María Paz? Eduardo, por favor, repíteme el comienzo de la pregunta porque se entrecortó. ¿Cómo logro ese vivir presente en esa armonía cuando perdí hace poco a mi madre y estoy al 100% entregada a mis niñas de 6 meses y otra de 3 años y medio? Eso, ¿cómo se llama la persona que te escribió, Jimena? María Paz. María Paz. Eso es muy difícil. Creo que como mamitas a menudo vivimos en ese dilema, que es el atender al mundo que nos rodea, al cual sostenemos, cuidamos, nutrimos, y que sin nosotros se cae, y a la vez atendernos a nosotras. ¿Qué es lo que necesitamos nosotras? Atender nuestras emociones, atender nuestra pena, tu duelo. Estás necesitada de vivir un duelo. Y los duelos se pueden postergar. Yo creo que hay mucha gente que así lo hace. Pero creo que es muy delicado no darse el tiempo y meterlo debajo de la alfombra y no realmente darse el tiempo. Si fuera posible que tuvieras apoyo familiar, yo te aconsejaría tomarte, aunque sea un día, aunque sea algunas horas, lo que puedas. Tú sabrás qué apoyo tienes del otro lado, tu familia o tu hermana,
ahora que tu mamá ya no está, sé que seguramente no tendrás menos ayuda, pero creo que es muy importante para nosotras mamás encontrar esa habilidad del autocuidado y del constante atender al mundo externo. Porque en un momento dado, si no, vas a llegar al tanque vacío y ahí no le vas a ser útil a nadie. Y lo más triste, creo, en esas circunstancias es que tus hijos también perciben tus emociones, lo que estás guardando dentro de ti. Y nada, creo que es muy importante que te tomes un tiempo para hacer lo que sea necesario y bueno para ti. Coincido tanto con lo que dice Leonor, que creo que estamos en una sociedad donde todo tiene que ser eficiente, incluso en la pena tiene que ser eficiente y salir rápido de ahí porque parece que hay que seguir produciendo, seguir estando en un hacer un tanto falso, que ni siquiera las emociones más profundas parece que pudiéramos tener el tiempo para vivirlas, sentirlas, tocarlas y, llegado su momento, dejarlas partir. Sí. Daniel, sí. Perdón, te interrumpí. Nada, exacto, te decía que sí. Daniel, acá dice que fascinante el viaje por la vida y por el saber que nos has regalado. Y dice, ¿por qué crees tú, si bien lo dijiste, pero por qué crees tú que dentro de los grandes temas de los primeros filósofos, la felicidad era tan relevante, incluso más que otros problemas que podían ser más trascendentales? Estás silenciado, Daniel. ¿Ahí sí? Ahí sí. La verdad que es muy buena pregunta porque yo diré como Sócrates, solo sé que nada sé, porque los filósofos, aunque voy a decir algo que al principio puede que no se entienda, pero ellos valoraban mucho lo que era el ocio. El ocio en Grecia no era algo malo, era como una virtud. El que era capaz de ser ocioso podía descubrir. Piensen los grandes astrónomos griegos, los filósofos, ¿por qué vienen tantos de Grecia? Ellos cultivaban el ocio, en el buen sentido de la palabra, y podían pensar mucho, y al final se dan cuenta que tenía que haber algo más. Se preguntaban por el alma, se preguntaban por dónde estamos y se hacían preguntas que hoy día, como bien se ha dicho acá, estamos muy en el plato inmediato y nos estamos preguntando el plato de fondo, como quería Michel, que nos pueda hacer feliz. Y al final se preguntaban por el alma y llegaron a la conclusión que al final el alma tenía actividad. Y al final, incluso Aristóteles concluye que la felicidad es una actividad del alma. Así de profundo. Entonces, se preguntaban estas cosas que probablemente nosotros nos cuesta más preguntarnos porque con todas las contingencias que hay, es difícil estar ocioso. En realidad, entonces en esa antigua Grecia tenían el tiempo para hacerlo. Y porque también me imagino que en todas partes hay gente inteligente, pero ellos descubrieron cosas, desarrollaron mucho la teoría, la filosofía. Como decía, muchos piensan que yo incluso en Grecia muchas veces le preguntaba a los griegos quién mencionó la filosofía y todos me decían Platón. Y no, fue Pitágoras en la isla de Samos que se dijo soy filósofo, el amor a la sabiduría. Por lo tanto, es súper relevante la pregunta y yo creo que sí, hay veces que no nos permite el día a día hacernos preguntas. Lamentablemente. Es cierto eso, ¿eh? Lamentablemente. Sí, es cierto, no nos permitimos hacernos preguntas. No nos permitimos. Y el elogio del ocio también como un espacio tan propio. Dice Tamara Estuardo, hermosa experiencia, gracias. ¿De qué forma podemos educar o enseñar autonomía en niñas y niños, considerando el mundo de hoy, con coronavirus incluido? ¿De qué forma podemos educar o enseñar autonomía? ¿Quién quisiera tomar esa pregunta? Porque va abierta. Primero, sí. Primero, tenemos que entender qué es educación. Y la educación ocurre como una transformación en la convivencia. Los niños, las niñas, los jóvenes se transforman en la convivencia con los adultos que viven, de manera consciente e inconsciente. Entonces, esa autonomía, los niños, las niñas lo van a lograr siempre y cuando en el lugar donde estén, con los adultos que estén, como decía Humberto, sean vistos, tengan presencia, se les respondan sus preguntas. No hay preguntas no inteligentes, todas las preguntas son igualmente inteligentes. Que confíen en ellos,
que les den la oportunidad de que no los traicionen, que no les diga que van a llegar a las 6 de la tarde a jugar a la pelota y al otro día lleguen con una barra de chocolate porque tuvieron mucho trabajo y no llegaron. O sea, esa autonomía se va logrando, ese estar parado en sí mismo se va logrando porque tiene a su alrededor seres adultos que son autónomos y se respetan a sí mismos. No se enseña como un manual de instrucciones, sino que se convive, es un modo de vivir, es un modo de relacionarse. Y se abre la conversación. En vez de conversarla a la hora de almuerzo, y porque en general pasa que a la hora del almuerzo se conversan problemas y terminan todos enojados, conversamos de qué nos pasa a cada uno, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, qué música, qué quieres, qué te gustaría del mundo. Abramos reflexiones. La gran herramienta que tiene el ser humano, ¿cierto, Daniel? Es la reflexión. Leonor también. Es la reflexión. El poder preguntarnos, ¿qué queremos? La reflexión, somos seres en el lenguaje. Y resulta que es un ejercicio que hacemos poco. Porque reflexionar no es lo mismo que pensar. La reflexión es fundamental porque consiste justamente en eso, en dejar aparecer, en detenerse un instante y ampliar la mirada. Y cada vez que uno amplía la mirada, ve algo que no veía antes, que ni siquiera podía imaginar, que aparece ahí. Podemos preguntarnos de dónde sale, no importa, aparece ahí, pero no aparece en el vacío, no aparece en la incongruencia, aparece en las coherencias del vivir de uno. Y entonces uno puede escoger. Y una de las cosas que uno hace con los niños cuando le preguntan algo es ampliar la mirada, es invitar a mirar más allá, es ampliar el ámbito de haceres, de acciones, lo cual libera. ¿Por qué libera? Porque entrega autonomía. Y cuando hay autonomía, hay respeto por sí mismo. Y eso es lo que queremos todos, poder movernos desde nuestro respeto por nosotros mismos en la autonomía reflexiva y de acción en la cual podemos escoger y ser responsables de lo que escogimos. Un privilegio. Realmente un privilegio poder escuchar y haber disfrutado. De verdad que causa felicidad el tener una instancia como esta, darnos el tiempo para escuchar, para reflexionar, para pensar, y ojalá que esto que se ha dicho acá el día de hoy, ustedes que están en sintonía y que han participado activa y pasivamente también acá, se lo lleven, lo guarden y lo pongan como una semillita, y ojalá que surjan nuevas conversaciones, nuevos temas. La idea es que esto sea un primer estornudo, que se viralice de buena manera esta reflexión del día de hoy. Ha sido realmente muy interesante esta conversación y quisiera hacer una última ronda con alguna palabra al cierre, en virtud del tiempo, de cada uno de los aquí presentes. Leonor. ¿Está silenciada, Leonor? Ahora sí. Ahí sí. Cuando Jimena estaba hablando me quedó algo en el tintero que quisiera compartir con ustedes con respecto a... Porque en el fondo estamos acá por los niños. Estamos acá porque entendemos que los niños son el futuro, son el mañana, qué mundo le estamos dejando, qué estamos haciendo por ello, cómo los educamos. Y concuerdo plenamente con lo que decían Chicho y Jimena. Chicho lo llamaba yo de chiquitita, a Humberto, así que permíteme esa familiaridad todavía de infancia. Yo Chicho te llamaba. Que hay ejemplos, hay un ejemplo muy concreto de esa conversación familiar. En mi casa, cuando nos sentamos a almorzar y a cenar, hago exactamente eso, Jimena. Yo le pregunto a mi hija, ¿cuál fue tu flor del día? ¿Y cuál fue tu espina del día? Y las reflexiones que salen de esa conversación y de ese hábito que se nutre cada día más. Y lo que yo veo es que estoy creando una habilidad de comunicación entre nosotros independiente. Y a veces me dice, bueno, pasó esto, pero no te puedo decir qué, pero estoy muy enojada porque una amiga me hizo, y termina diciéndolo igual, pero es algo que quizás hubiera quedado guardado en el fondo de ella,
pero es que si yo no le hubiera abierto esa puertecita para que ella sintiera que ese espacio existe, hubiera salido. Y encuentro que es un hábito que es fácil de adoptar, que es muy hermoso. ¿Cuál fue tu flor? Y vamos todo alrededor, y también le obliga a escuchar, porque yo también le voy a contar mi flor del día y mi espina del día. Es posible que hable de mi flor de esta conversación con ustedes. Yo estoy profundamente agradecida no solamente a Make-A-Wish por el trabajo, a todos sus voluntarios, que son la espina dorsal de esta fundación, a Verónica, a Daniel, realmente sé que das tanto de ti, y a ustedes también, Chicho y Jimena, por esto. Es hermoso hacer comunidad, hablar, compartir, exponerse, ser vulnerables los unos con los otros y compartir desde el corazón. Así vamos enriqueciéndonos y dejándoles, ojalá, un lugar mejor a nuestros hijos el día de mañana. Gracias. Lo mismo, profesor Maturana y Jimena, si quieren hacer alguna reflexión final. En el fondo, el tema para mí es estar en la disposición íntima de escoger estar donde se está, aunque uno tenga que estar allí porque no puede estar en otra parte. Ese es un acto íntimo de autonomía y de ampliación de la conciencia, porque uno se hace responsable. Desaparece la queja, desaparece el enojo y aparece la acción adecuada que va surgiendo con la reflexión que uno ha ampliado en el aceptar estar donde está. Yo quiero agradecer el regalo que nos dio Leonor, porque cuando tú donas tu experiencia, que ha sido dolorosa, es un tremendo regalo que tú estás dándole a los demás y que no es trivial, así que yo te lo agradezco de corazón. Y Daniel, trajiste a mi mundo lo que a mí más me gusta, que es la filosofía. Por eso le dije un día al doctor Maturana, si usted, doctor Maturana, no se declara filósofo, nos va a poner en un terrible problema, porque toda epistemología que se precie como tal tiene que tener un fundamento filosófico, y nosotros lo llamamos la filosofía fundamental. Y con eso me amplió la mirada y el entendimiento. ¿Cierto? Y quiero agradecer a Make-A-Wish, quiero agradecer de transformar vidas, y quiero decirle a todas las personas que han participado que me sentí grata y siento mucha gratitud de esta invitación, porque estar en un espacio así, donde el propósito es transformar vida, es un privilegio. Así que muchas gracias, y muchas gracias a Verónica Boloco, porque ella hizo todo para que esto resultara como resultó. Así que un besito para todos. Yo también agradezco. Daniel. Bueno, yo también agradezco. La verdad que tenía un doble rol, que era por ser director también de esta fundación, y puedo decir que de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, la que más me ha gratificado, me ha tocado por circunstancias de la vida participar en otras actividades de índole más privada, pero esta es la que más me da satisfacción, es la que está más conectada con el ser humano, con la verdad, con el alma, como veíamos. Yo omití en mi exposición, cuando hablaba del alma, que es difícil pensar incluso en la felicidad, que es lo que es el alma. Aristóteles lo dice, al final dice, miren, concluyamos que existe y es algo. Yo tuve una experiencia personal, tuve un accidente hace 13 años y estuve 5 días en coma. Y vi cómo operaba mi cuerpo de arriba, entonces dije, bueno, no es mi cuerpo, no es mi mente, es algo. Y después yo pude corroborar con los médicos que efectivamente eso ocurrió. Para mí esa es mi experiencia, esa es el alma. Y creo que todos tienen alguna experiencia personal, todos son respetables, nadie tiene la verdad. Incluso por eso Aristóteles finalmente no quiere seguir mucho más, porque era tan sabio que al final dijo, bueno, convengamos que existe. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la Fundación, que tenía ese rol, a todo Eduardo, por excelente conducción, que ha tenido un tema tan complejo. Esto también no es un cierre, es una apertura, porque de aquí nadie tiene la última verdad. Así que es un tema abierto. Siempre se nos va a poder preguntar por qué estamos acá, para dónde vamos, qué es lo que es la muerte, qué es lo que es la vida.
muchas cosas. Por lo tanto, yo soy el agradecido que en función de la fundación, de todos nosotros que estamos en ella, como dije, los voluntarios, el directorio, el staff que trabaja, etcétera. Muchas gracias por permitirnos seguir funcionando en esta circularidad del amor que denominé, y son la generosidad de quienes nos han apoyado, son los que le dan la brecha y que hacen que el círculo empiece a girar. Que empiece a girar y no se pare, y que ojalá podamos el día de mañana, todos los niños que no le hemos podido dar el deseo, poder hacerlo. Ese es nuestro compromiso y para eso nos estamos jugando. Gracias nuevamente. Solamente agregaría a lo que acaba de decir Daniel, que makeawitch.cl es la página web. Ha estado apareciendo durante la transmisión un código QR, también un link, makeawitch.cl. Todo aporte es una luz de esperanza, y de verdad que para hacer estos sueños, la Fundación trabaja solamente con el dinero que se logra conseguir. Ahí está el código QR en este minuto en pantalla, a través de las donaciones. Así que, como siempre se dice, poner la mano en el corazón, otra en el bolsillo, pensando justamente que esta felicidad que estamos compartiendo hoy día la podamos también constatar en muchos más sueños que se van viviendo en nuestro país. Estoy feliz. Si el profesor decía que uno era feliz estando donde quiere estar, yo en este instante soy tremendamente feliz. Muchas gracias a Make-A-Wish y a todos quienes hicieron posible este encuentro, a los expositores y a ustedes que se regalaron este espacio de reflexión. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Chao. Chao. Ahora tú eres una, ¿ya? Eres del equipo.